Bueno, le doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. En esta oportunidad les quería hablar de termorregulación, de cómo se regula la temperatura corporal en nosotros y en los animales, ¿no? Y digamos, todos los animales intercambiamos calor con el ambiente mediante radiación, por ejemplo radiación solar, y a su vez cada cuerpo elimina radiación, ¿no? Las piedras, el suelo, nosotros, los animales. Otro mecanismo de intercambio es la convección y la conducción. La conducción sobre todo hacia el suelo, hacia lo que tenemos contacto con el piso, digamos, que puede ser en los animales las patas, las manos o incluso el vientre cuando están echados, y a su vez a través de la piel con todo el flujo de aire que nos rodea. Y después también la otra manera de realizar el intercambio es mediante la evaporación. En este caso se produce evaporación a nivel de la piel y también evaporación a nivel del aire exhalado. En general los homeotermos como nosotros, que mantenemos la temperatura corporal, por lo general tenemos una temperatura corporal que es superior a la temperatura del ambiente, lo que significa que en reglas generales o en términos generales perdemos calor hacia el ambiente. O sea, muy raras veces el ambiente externo tiene una temperatura superior a la corporal, ¿no? Tendría que ser a pleno luz solar y cerca del mediodía, digamos, y en un ambiente muy caluroso. Si no, por regla general, los animales y nosotros perdemos calor hacia el ambiente. Ahora bien, ¿cómo se genera calor en el organismo? Y en general se produce en uno de los lugares, es en el músculo esquelético. La contracción muscular tiene una eficiencia alrededor del 25%, lo que significa que el 75% de la energía se pierde como calor. Entonces el músculo genera calor, la sangre que circula por el músculo, que perfunde la masa muscular, por convección capta calor. También de los músculos hacia la piel, que está en contacto con ellos, hay convección de calor. Y después, digamos, esos músculos se van enfriando porque el calor va pasando desde el músculo por convección hacia la sangre que está circulando, que los irriga. Entonces, uno de los lugares donde se produce calor es en el músculo, con la contracción muscular. Otro de los lugares donde se produce calor es en el tejido graso, sobre todo en el tejido, en lo que se conoce como grasa parda. En la mitocondria de la grasa parda tenemos la cadena respiratoria, en la membrana mitocondrial interna. Ahí está, digamos, donde se produce el pasaje o el bombeo de hidrogeniones. Las enzimas que sintetizan el ATP, digamos que usan ese gradiente o la fuerza de arrastre que tiene la distinta concentración que hay de hidrogeniones entre afuera y adentro de la membrana mitocondrial interna, y transforman el ADP y el fosfato inorgánico en ATP, en un fosfato de alta energía. Ahora, una característica que tienen este tipo de tejido adiposo en las mitocondrias es que presentan la proteína esta que se llama UCP1, que es la proteína desacoplante 1, que está regulada o activada por los ácidos grasos libres o no esterificados. Entonces, esa proteína desacoplante lo que hace es que parte de esos protones, en vez de ir a producir ATP, directamente genera una translocación y se produce agua y calor. Entonces, en vez de ATP, produce más calor, o sea, desacopla uno de los sitios de producción de ATP y se elimina calor. Entonces, esa proteína desacoplante 1 es controlada o regulada por las neuronas noradrenérgicas, o sea, por el simpático y por las hormonas tiroideas, que inducen lipólisis, o sea, aumentan la concentración de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres son los que activan la proteína desacoplante 1
y por lo tanto se desacopla entonces un sitio de producción de ATP y se libera más cantidad de calor. O sea, el ciclo de la cadena respiratoria se vuelve menos eficiente en términos de producción de ATP, pero más eficiente desde el punto de vista termogénico. Y bueno, ¿por dónde se pierde calor en el organismo? Por lo general es a nivel de la piel, o sea, por la superficie cutánea. Entonces, la irrigación de la piel es característica. Tenemos las arteriolas, metaarteriolas, vénulas, y después se colecta de las vénulas en venas. La regulación local actúa sobre los esfínteres precapilares de las metaarteriolas, ¿tá? Que tiene una regulación, en ese caso metabólica, pero después hay superpuesta una regulación de tipo neural, que es una regulación autónoma o neurovegetativa, digamos, que regula, sobre todo controla la resistencia precapilar en las arteriolas musculares, la resistencia postcapilar, a nivel de las vénulas, y también, lo más interesante desde el punto de vista de la termorregulación, controla las comunicaciones arteriovenosas. Estas comunicaciones arteriovenosas lo que permiten es que si se cierran, que el flujo pase por todo el circuito, digamos, y que se aumente, digamos, la irrigación a nivel de la piel y posibilite la pérdida de calor. Y si se abren, lo que hacen es un bypass, o sea, la sangre pasa de la arteriola a la vena directamente sin hacer toda la circulación esa más local o nutricia. Entonces se conserva calor. Entonces las neuronas noradrenérgicas cierran la comunicación arteriovenosa, por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo a la piel y se produce pérdida de calor, ¿no? Entonces se generaba calor con la contracción muscular y con la grasa, la lipólisis en la grasa parda, y se perdía fundamentalmente a nivel de la piel. Entonces, fíjense que cómo se hace el intercambio de calor con el ambiente. Tenemos radiación solar, radiación del suelo, el reflejo de la radiación solar. Esto genera ganancia de calor. Nosotros, como les había comentado, y los animales también irradiamos energía a través de la piel. Hay conducción entre los miembros o la parte del cuerpo que está en contacto con el suelo. La contracción muscular era una fuente entonces de producción de calor, se perdía calor, se perdía el 75% de la energía química como calor. El flujo sanguíneo muscular es el que lleva ese calor desde la piel, desde los músculos hacia la piel, y el flujo sanguíneo cutáneo el que permite la pérdida de calor hacia el ambiente, fundamentalmente por convección. Si estamos, digamos, haciendo actividad física, el flujo de aire va cambiando permanentemente, entonces aumenta la pérdida de calor por convección. Y otro de los mecanismos de pérdida de calor es con la evaporación mediante la respiración y la sudoración. Entonces ahí hay primero secreción de agua y después, digamos, se pasa esa agua el agua del estado líquido al estado gaseoso, y ahí es cuando el organismo entrega calor y se enfría. Entonces fíjense que hay una relación entre la temperatura corporal y la ambiental. En este esquema, cuando la temperatura ambiente es baja o es inferior o muy inferior a la temperatura corporal, el organismo tiende a conservar calor, o sea, disminuye la irrigación cutánea. Cuando la temperatura ambiente se aproxima a la temperatura corporal, ahí ya hay vasodilatación cutánea y el organismo intenta eliminar calor. Una de las maneras que tiene todos podemos jadear, pero o hiperventilar, pero hay algunas especies que esto está más desarrollado, como podría ser el caso del perro, por ejemplo, o en los ovinos, que tienen una cubierta de lana importante. Y acá fíjense que entra aire seco por la nariz, se humidifica por evaporación, se satura con vapor de agua el aire ese a nivel de la cavidad nasal, y después se expira fundamentalmente por la boca el aire húmedo. Esa es la manera de pérdida de calor. Entonces,
Durante el jadeo se inspira por la nariz principalmente y se expira por la boca. ¿Está? Un dato interesante es cómo se refrigera el sistema nervioso central o cómo se refrigera el cerebro. Fíjense que en este caso la sangre se refrigera en la cavidad nasal, y después la sangre arterial se enfría al atravesar los senos cavernosos. Esa es la manera que tiene de mantener la temperatura del cerebro relativamente constante, ¿no? Entonces, la termorregulación, ¿cómo se hace? Bueno, hay sensores o receptores tanto de frío, que son los que están ahí en amarillo, como de calor. Hay termorreceptores de frío y de calor. Los termorreceptores de frío son más abundantes en la superficie corporal. Los termorreceptores de calor son más abundantes en los órganos internos, digamos, o en los músculos. Después tenemos un centro termorregulador a nivel del hipotálamo, que actúa como un termostato, y los controladores o efectores que van a ir a controlar a los músculos esqueléticos, ¿tá? Para comandar la producción de escalofrío, al centro vasomotor para comandar el grado de vasodilatación o vasoconstricción, sobre todo a nivel de la piel, y, el último que me faltaba era el que comandaba la evaporación, o el sudor, o el jadeo. Entonces, ¿cómo hace el organismo para evaluar qué temperatura tiene? Como veíamos recién, mediante los termorreceptores. Entonces, ¿cómo es más o menos un termorreceptor? Es un canal termosensible. Acá tiene una vista lateral y una vista dorsal. Tiene un poro en el centro y lo que realiza es una traducción ionotrópica. O sea, ese canal termosensible lo que hace es, se activa por la dilatación térmica, entonces produce o favorece el ingreso de iones al termorreceptor. ¿Tá? Por eso se dice que es una transducción ionotrópica. Sobre todo de sodio, puede ser de calcio. Entonces detecta deformación mecánica causada por los cambios de temperatura. ¿Por dónde llega esa información hacia el sistema nervioso central? Tenemos neuronas sensitivas primarias, que son las A delta, fibras A delta y C, son las mismas fibras por las que va la sensación dolorosa, por ejemplo. Hay algunas interneuronas intercaladas en las vías de conducción, y después suben hacia el sistema nervioso central por las neuronas sensitivas secundarias, que forman parte de la vía espinotalámica que va a hacer el relevo o la retransmisión a nivel del tálamo. Las vías descendentes, ¿cuáles serían? Por ejemplo, hacia la grasa parda son neuronas noradrenérgicas, ¿tá? Del simpático, que van a favorecer la lipólisis. La irrigación cutánea también la regulan neuronas noradrenérgicas que forman parte del simpático, que van a regular el tono de la musculatura lisa de los vasos que irrigan sobre todo la piel. Y las glándulas sudoríparas lo mismo, van a estar bajo la influencia de las neuronas noradrenérgicas, ¿tá? Del simpático. Y la otra la vía de salida es la termogénesis por escalofríos, que en este caso también hay neuronas noradrenérgicas que lo que van a hacer es aumentar el tono que expresan las motoneuronas alfa y gamma, que son las que van a darle la inervación propia al músculo. Y en el caso del escalofrío, digamos, a diferencia de lo que pasa con la locomoción, en la que hay lo que se llamaba inhibición recíproca, o sea, extensores y flexores de una articulación se inhiben mutuamente. En este caso va a haber contracciones involuntarias, automáticas, rítmicas de la masa muscular antagónica, digamos, de los flexores y de los extensores. O sea, el movimiento es prácticamente nulo en el escalofrío, ¿no? Pero bueno, se genera calor. Entonces, digamos, para que se mantenga la temperatura corporal es fundamental que se equiparen los ingresos de calor con el egreso de calor del medio interno del animal o del organismo en general, ¿no? Entonces, la producción de calor tiene que estar equiparada con la eliminación de calor. Entonces, ¿cómo es el mecanismo?
de regulación hemostática de la temperatura, digamos, ese equilibrio entre la producción y la pérdida de calor, el organismo detecta el calor con los termorreceptores de frío o de calor y se lo va a informar, como veíamos recién, a un centro termorregulador hipotalámico. Hay un rango de ajuste que varía con la especie, pero podríamos estar entre 37 y 40 grados centígrados. Y después tenemos los efectores que van a controlar, por un lado, la termogénesis para generar calor y por otro lado, termólisis para perder calor. Entonces, digamos, ese equilibrio entre ganancia y pérdida, ¿por dónde se gana calor? Aumentando la tasa metabólica, generando escalofríos, con la lipólisis del tejido pardo. ¿Cómo se pierde calor? Aumentando la perfusión cutánea, con la sudoración, con la hiperventilación respiratoria. Entonces, hay receptores de frío que van a ir a estimular al centro termorregulador. Si la temperatura que informa es inferior a la que debería haber, se estimula el centro y ¿qué hace? Aumenta la tasa metabólica, aumentan los escalofríos, la lipólisis y a su vez inhibe o reduce la perfusión cutánea, la sudoración, la ventilación. Cuando los que se estimulan son los receptores de calor, o sea, la temperatura es superior a la del rango normal o fisiológico, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la irrigación cutánea, va a aumentar la sudoración, va a aumentar la ventilación o el jadeo, y a su vez van a disminuirse la tasa metabólica, los escalofríos y la lipólisis del tejido pardo. Esa sería la manera entonces que tiene el organismo de mantener la temperatura corporal. Ahora, hay respuestas termorreguladoras fisiológicas, que son las que habíamos recién, pero también hay conductuales. Entonces, respuestas ante el frío o el calor. Fisiológicos teníamos entonces la termogénesis asociada a la grasa parda, la regulación de la perfusión cutánea, la evaporación, que era por sudor o por jadeo, y los escalofríos. Aumenta o disminuye cada una de esas en función de si el ambiente es más frío o más cálido. Pero después tenemos cambios de conducta, respuestas conductuales, digamos. Cambios posturales como para reducir o aumentar la superficie corporal que está en contacto con el ambiente. A veces se hacen como un bollo, ¿vieron? Cuando se echa, por ejemplo, el perro o el gato, o se agrupan si hay un conjunto de animales, se van agrupando, entonces los de afuera están en contacto más con el ambiente, los que están en el centro de la manada, digamos, no. También hay búsqueda de temperatura, o sea, los animales se echan al sol cuando hace calor, o buscan reparo o sombra cuando quieren ventilarse. Y después también hay modificaciones del ambiente. En el caso nuestro, digamos, el aire acondicionado, lo que sea, pero los animales también pueden armar su nido, su cueva, una madriguera o lo que sea. Y bueno, una de las últimas cuestiones que le quería comentar es qué es la zona termoneutral, o a qué se llama zona termoneutral, y qué son las temperaturas críticas. La zona termoneutral está delimitada por la temperatura crítica inferior y la superior. En esta zona termoneutral no hay gasto de energía para mantener la temperatura corporal. Cuando el animal está, o nosotros estamos por debajo de la temperatura crítica, se empieza a tener estrés por frío, hay gasto de energía para calefaccionarse. Cuando se supera la temperatura crítica superior, también se produce un estrés de calor porque hay aumento o hay consumo de energía, en este caso para refrigerarse. Fíjense, acá tenemos el eje de las vertical de las Y la respuesta, y en el de las X la temperatura ambiente. En la zona termoneutral, cuando el ambiente es frío, cuando el ambiente es caluroso. Y lo que muestra esto es el consumo de oxígeno en la zona termoneutral no cambia, digamos, aumenta el consumo de oxígeno para refrigerarse en un ambiente caluroso y aumenta mucho más, sobre todo para calefaccionarse en un ambiente frío. La perfusión cutánea, fíjense que va en aumento durante
en la zona termoneutral, a medida que aumenta la temperatura ambiente, aumenta mucho el flujo sanguíneo a la piel cuando el ambiente es caluroso y prácticamente no cambia cuando el ambiente es frío. Es una irrigación basal, digamos. Con relación a la evaporación, fíjense que es constante o basal, digamos, cuando la zona es termoneutral, empieza a subir y es muy pronunciada cuando el ambiente es caluroso, y se mantiene en un modo basal, digamos, la sudoración o la evaporación respiratoria cuando el ambiente es frío, ¿tá? Bueno, espero les haya sido útil esto, y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.